Acaba de publicar El arte de no encajar, se llama Noemí Navarro, más conocida en Instagram como Noemí misma, y hoy nos acompaña aquí en el canal 24 horas para hablar y para comprender y también para saber más sobre el autismo. Buenos días, Noemí, muchísimas gracias por estar aquí en el canal 24 Buenos horas. días. Bueno, vamos a ver, el libro que has escrito narra tu experiencia como madre. Tienes un niño autista, te diste cuenta a los 18 meses que tu niño tenía autismo. ¿Qué signos son los que se presentaron? ¿Cómo lo detectaste? Pues mira, una de las principales alertas fue cuando nos hicieron en la escuela infantil un test que se llama MChat, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que me preguntaron si mi hijo señalaba o no, porque señalar es el primer hito precomunicativo, ¿no? que da indicios de un desarrollo típico en cualquier niño. Y fue cuando me di cuenta de que había cosas que no funcionaban, ¿no? Había cosas, pues la respuesta social, cuando hablaba conmigo, no interaccionaba. Es cierto que yo durante el primer año yo no vi ningún tipo de alerta, y fue en la escuela infantil donde ya me empezaron a decir que, bueno, que había cosas en el desarrollo que había que empezar a vigilar. Y una vez que se conoce el diagnóstico, ¿qué pasos son los que hay que dar, Noemí, para convivir con un bebé con autismo, con una persona con autismo? Pues de pronto tienes que aprender un nuevo idioma, de pronto tu bebé necesita... Tu bebé, porque son bebés, o sea, son niños muy pequeños, ¿eh? En nuestro caso nos diagnosticaron muy pronto, pero es cierto que a veces se tarda un poquito más. Pues empieza un periplo, ¿no? de médicos, de especialistas, de terapeutas, y bueno, tu rutina cambia un poco porque pues en vez de a lo mejor que haya una extraescolar, que haya un fútbol, que haya un karate, que haya algo así, en el caso de estos peques pues hay terapias. Las terapias suelen darse de forma de juego, logopeda, estimulación, integración sensorial, en función de las dificultades que tengan. Pero bueno, la rutina cambia un poco, la verdad. Y hablabas de comunicarte, la manera de comunicarte con tu hijo. ¿Cómo se enseña esa manera de comunicarte? Claro, en el autismo hay niños que son verbales y pueden desarrollar comunicación verbal, pero hay niños que no son verbales y nunca la van a desarrollar. Se utiliza para esto los pictos, que, bueno, para quien no lo conozca... Claro, o sea, ¿en qué idioma te comunicas? Claro, ¿no? los pictos son dibujos que representan cada cosa, pues desde una botella de agua, desde una galleta, y ellos en vez de comunicarse, pues se forman unas tarjetitas y te las dan, ¿no? Y a raíz de eso luego eso va evolucionando y ya van haciendo unas frases. En el caso de mi hijo, hasta que no tuvo 4 años no empezó a hablar y se apoyaba en esos pictos. Digamos que es la traducción, ¿no? del idioma, y poco a poco hay muchos peques con autismo que van adquiriendo el lenguaje. ¿Y eso se enseña en algún sitio o os sentís un poquito abandonados, este colectivo? Estás absolutamente solo como padre. Es cierto que yo es algo que reivindico mucho, porque cuando te dan la noticia dices, vale, para tu hijo está este terapeuta, este logopeda, y tú como padre apáñatelas. Y realmente los padres es la figura más importante, porque 1 hora, 2 horas de terapia a la semana para evolucionar es muy poco, ¿no? Es muy poco. Realmente son los padres los que tienen que aprender a estimular y a sacar todo el potencial de su hijo. Entonces, ¿eso cómo se aprende? Es que me parece complicadísimo, porque claro, te enfrentas a algo nuevo, evidentemente quieres lo mejor para tu hijo, pero te encuentras en un terreno que no sabes cómo moverte, si alguien te dirige, alguien que sea especialista. Absolutamente. Nosotros tuvimos la gran suerte que el terapeuta que trató a Mateo desde el principio, el tipo de, pues bueno, de terapia que llevaba era un modelo centrado en la familia, de manera que yo estaba dentro de las terapias siempre, y entonces veía, ¿no?, cómo se comunicaba, cuál era los gestos, cómo bajaba su altura, cómo hacía las esperas, pues bueno, cómo llamaba su atención, cómo empezaba a llevarse objetos a los ojos para que te mirara la cara de algo que le interesaba. Entonces realmente es muy autodidacta, porque tú como padre tienes que buscarte las mañas para, pues en blogs, en vídeos, en libros, en literatura, para aprender, pero estamos muy abandonados. Hay otra cuestión, porque cuando probablemente tú has descubierto también hace poco que sí que pudiste ser también una niña autista. ¿Qué tipo de signos? Porque claro, a lo mejor hay muchas personas, muchos adolescentes que pueden ser autistas no diagnosticados. Entonces, es muy complejo, y además el autismo se presenta de manera diferente en hombres y en mujeres. Es decir, es diferente en hombres y en mujeres, porque las mujeres venimos con la parte social más desarrollada, entonces es muy difícil de diagnosticar a las niñas autistas, porque las pruebas están hechas para que salgan niños autistas. O sea, realmente la proporción que existe
no es del todo real. Lo que ocurre es que hay muchas niñas autistas que están creciendo sin los apoyos que sí necesitan, y estos son mujeres adultas que muchas veces pues bueno, esto desencadena en depresión, en ansiedad, porque se dan cuenta de que no terminan de encajar, que no entienden cómo está desarrollado el mundo, no entienden los roles sociales, les cuesta comunicarse y claro, es muy complejo. Y sí, o sea, yo a raíz de comunicar en mis redes pues que a mí me habían diagnosticado de adulta, muchísimas mujeres se dirigieron a mí diciendo: he resonado mucho contigo, voy a hacerme las pruebas, y al cabo de los meses decirme, es que estoy dentro del diagnóstico. Claro, es muy pues me fuerte. estoy identificando con lo que tú dices de signos o comportamientos que yo no entendía, que a lo mejor pues pensaba pues un cambio de carácter o efectivamente, y resulta que no era o cambio de carácter o no era soy una incomprendida. No, sino eso que es. que no estoy mal hecha, vaya. No estoy mal hecha, eso es. Entonces hablabas también de las redes sociales, Noemí. ¿Te han ayudado las redes sociales? O sea, de alguna manera también, por lo que veo, pues bueno, al final vale para identificarse unos a otros y también para añadir más información, ¿no? O buscarla. 100%. Yo, fíjate, nosotros nos diagnosticaron, entré en todo este mundo hace 5 años. Hace 5 años no había la información que hay ahora. Gracias a Dios ahora hay muchísima más información. Es cierto que mis redes no es un canal específico de autismo, pero sí utilizo el gran altavoz que tenemos para dar a conocer pues, lo que es toda esta condición, ¿no? Hay canales específicos que sí hablan de autismo, que hablan de información, pero yo creo que mi labor en redes, aparte de todo lo demás que hago, es pues bueno, acercar el autismo a todas esas personas que no saben lo que es, que no han convivido, explicar cómo poder acercarte a una persona con autismo, bueno, un poco concienciación más que ir más al detalle, ¿no? Es mucha más concienciación. Voy a volver a repetir, en Instagram eres Noemí misma, ¿no? Así es, autora de El arte de no encajar, que además esperamos ya, ¿no? Una segunda parte del arte de no encajar. Bueno, vamos a ver, ahí estamos. Porque es importante compartir tu experiencia, porque también es importante la evolución, ¿no? que vas adquiriendo tú Claro. desde, bueno, pues al final desde tus vivencias, ¿no? Y que va adquiriendo también tu niño. Por último, Noemí, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las madres que tienen niños con autismo? Pues mira, es algo que hablo mucho de ello en el libro, que es tranquilidad, que es verdad que ahora mismo vas a tener muchísimo miedo, mucha incertidumbre, no sabes qué va a ocurrir, pero la vida va a continuar, tu hijo va a tener una vida plena, y no porque tú tengas un concepto de vida plena va a ser el mismo concepto para tu hijo, ¿no? Entonces, fluir con la vida, tranquilidad, paciencia y sobre todo mucho cariño. Sobre todo muchísimo cariño, esa es la base y lo esencial. Noemí Navarro, en Instagram Noemí misma, tu libro El arte de no encajar. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y por compartir con nosotros a Mateo también. A vosotros, gracias.